Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, Rey eterno, Señor, en este momento nos disponemos nosotros, este pueblo tuyo, a abrir tu palabra con el deseo de escucharte a ti en ella, escuchar tu voz, ser edificados para gloria de Cristo Jesús. Oh Señor, que tu Espíritu Santo nos instruya en esta tarde, que nos guíe, que nos consuele. Y también, Señor, nosotros clamamos por aquellos que tú has traído aquí esta tarde, que quizás no conocen al Señor Jesucristo. Y clamamos a ti, el Dios Todopoderoso, para que hoy les des vida espiritual y hoy los salves y los traigas, Señor, a los pies del Señor Jesucristo, el único Salvador y Redentor de hombres pecadores como nosotros. Oh Padre bendito, abre oídos, abre ojos, para que todos aquí podamos ver las excelencias de nuestro Señor Jesucristo. Y es en sus méritos que oramos a ti en esta tarde. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos y amigos. Abrimos nuestras Biblias. La epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 8. Y vamos a estar leyendo del versículo 6 al versículo 9. Hebreos 8, 6 al 9. Dice así el Señor: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Hace unos días escuchaba a un pastor inglés sobre el gran problema del nominalismo en los Estados Unidos. Y él hablaba sobre el impacto que es decir, de todos aquellos que profesan fe en el Señor Jesucristo, pero que no tienen evidencia de vida espiritual, el impacto que ellos tienen sobre, o han tenido sobre el cristianismo en ese país. Y lo que este pastor decía es que él estaba seguro que Dios iba a purgar o iba a limpiar la iglesia en los Estados Unidos. Y lo iba a hacer, decía él, no tanto por medio de la persecución, sino mostrando lo costoso que es el cristianismo verdadero. Satanás, mis hermanos, le ha vendido al mundo un falso evangelio, y por medio de este falso evangelio ha suplantado en muchas partes del mundo el cristianismo bíblico por un cristianismo falso, por un cristianismo que no cuesta nada. El mundo en el que vivimos le ha enseñado esto precisamente a los hombres: a gustar de la vida fácil, a buscar satisfacer los deseos de su carne, a luchar contra todo aquello que se ponga en el camino de sus deseos. Y ese es el mismo deseo que Satanás ha introducido en muchas iglesias alrededor del mundo. Y es la razón por la cual muchos que dicen ser cristianos viven exactamente igual que el mundo, para satisfacer los deseos de su carne, viviendo un cristianismo fácil, un cristianismo falso. Sin embargo, el cristianismo bíblico, hermanos, es muy diferente. El cristianismo verdadero no es fácil. De hecho, es muy caro, cuesta mucho. Porque vivir el cristianismo de la Biblia, dijo el Señor, le va a costar la vida a los cristianos. Él le dijo a las multitudes y a sus discípulos en Marcos capítulo 8: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser cristiano, si alguno quiere ser seguidor mío de Cristo,
niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. El cristianismo bíblico no es para vivir para mí. El cristianismo bíblico no es para satisfacer mis deseos. El cristianismo bíblico es para tomar mi cruz. Es decir, tomar lo que sería para hoy en día nuestra silla eléctrica y morir a mí mismo, morir a mis deseos, morir a mi voluntad, morir a mi carne. Y el propósito de morir a mí mismo es para vivir para Cristo, mi Señor. Eso es el cristianismo bíblico. Tomar nuestra cruz, mi cruz, morir a mí mismo con el fin de vivir para Cristo. Ahora, yo concuerdo totalmente con este pastor de que Dios va a limpiar la iglesia de nuestros tiempos. Pero a diferencia de él, estoy seguro que lo hará por medio de una gran persecución de parte del mundo secular. Hermanos, ¿qué creen ustedes que un mundo que mata bebés indefensos en el vientre de sus madres, bebés que no les han hecho nada a ellos, que no se les han opuesto a ellos en nada, qué creen que ese mundo les va a hacer a aquellos a quienes ellos catalogan como sus enemigos? ¿Qué creen que ese mundo secular le hará a aquellos que profesan que solo hay un camino para llegar a Dios? ¿Qué creen que le harán a aquellos que profesan que solo hay un amo y Señor del universo, un creador al cual daremos todos cuenta? ¿Qué creen ustedes que el mundo le hará a aquellos que profesan que el mundo está en tinieblas y que necesitan la luz de Cristo? Que profesan que el mundo anda en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido, que son ajenos a la vida de Dios por su ignorancia y por la dureza de sus corazones, como dice Pablo en Efesios 4. ¿Qué creen que ese mundo secular le hará a aquellos que prediquen la palabra de Dios y les insten a ellos a arrepentirse porque sus caminos son malos y que se vuelvan a Cristo en fe? Hermanos, si matan a millones de bebés indefensos de la manera más cruel posible, le harán mucho peor a aquellos hombres y mujeres que se lo opongan a sus estándares de vida. Y ya estamos viendo, por lo menos en los países desarrollados económicamente, esa persecución. Y esa persecución, hermanos, va a llegar a nosotros, va a llegar a Latinoamérica, va a llegar a nuestro país, Costa Rica. Seremos insultados, maltratados, catalogados como intolerantes, echados en las cárceles y quizás hasta muertos por causa de nuestra fe. Y si hoy los que profesamos fe en el Señor Jesucristo no prestamos atención a las palabras de esta epístola, nos veremos en aquel día, cuando esa persecución venga, en un gran peligro espiritual. Lo mismo que le ocurrió a muchos de estos hermanos en esta iglesia en Roma en el primer siglo, que habiéndose hecho tardos para oír la palabra de Dios, ahora estaban dudando, viendo lo costoso que era el cristianismo que habían abrazado unos años atrás. Es por eso, como hemos visto hasta ahora, que el autor hace lo mejor que podía hacer por estos hermanos: predicarles un sermón totalmente cristocéntrico. Y eso es lo que el Espíritu Santo preservó para nosotros también el día de hoy. Lo que estos hermanos necesitaban escuchar eran las excelencias de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que necesitaban era ser recordados de la grandiosa obra que Dios hizo por nosotros en su Hijo Jesucristo. A Él lo envió al mundo a encarnarse para venir a ser el misericordioso y fiel sumo sacerdote de la iglesia. Pero no solo eso, sino que estos hermanos también debían ser recordados que este Jesús se ofreció a sí mismo una vez para siempre, como lo dijo en el capítulo 7 el autor, para establecer, como hemos leído las últimas semanas, un mejor pacto sobre mejores promesas. Con ese fin se entregó nuestro sumo sacerdote. Y el propósito del autor es que estos cristianos, entendiendo esta grandiosa realidad, es decir, que ellos han sido hechos partes de un mejor pacto, vuelvan a poner y no quiten nunca más sus ojos del Señor Jesucristo. Ese es el propósito del autor. Vean las excelencias del Señor Jesucristo. Vean lo que Él ha hecho por ustedes. Vean el pacto en el cual ustedes han sido incluidos.
No quiten más sus ojos de Él. Abrácenlo con fe. Solamente así estos hermanos y nosotros dentro de unos años, dentro de muy poco tiempo, podremos sobrepasar y sobrellevar los sufrimientos momentáneos de esta vida. Y es lo mismo que Dios desea que recordemos y entendamos nosotros el día de hoy. Es por ello que el autor, a partir del versículo 6 del capítulo 8, ha hecho esa transición para tratar el segundo punto de su sermón, como ya hemos dicho, para desarrollar y explicar el mejor pacto al que pertenecemos los cristianos. Y lo que deseo hacer entonces en esta tarde, con este texto que hemos leído, es primero volver a recalcar algunas de las consideraciones que vimos la semana pasada con respecto al primer pacto. Segundo, tratar de entender a qué se refiere el autor cuando usa ese término mejor para referirse a este segundo y mejor pacto. Y tercero, analizar brevemente entonces el propósito del primer pacto. Entonces, primero, ¿qué son algunas consideraciones que debemos tener muy claras acerca del primer pacto? Lo primero que debemos tener presente es que cuando hablamos del primer pacto, estamos hablando de un pacto divino. Dios lo hizo, así como todos los pactos divinos en la Escritura. El primer pacto es un pacto divino, instaurado por Dios mismo. No solo llamó Dios a Abraham cuando éste estaba en la casa de su padre Taré, adorando dioses falsos, sino que lo llamó con la iniciativa de hacer un pacto con Él, de entrar en un pacto con Él, como vimos en Génesis capítulo 12. Pero también dice el autor en el versículo 9 de Hebreos 8, que Dios tomó también a Israel de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dios tomó a la descendencia de Abraham y la sacó con mano poderosa de Egipto con el propósito de hacer con ellos un pacto en el monte Sinaí. Un pacto divino. Ahora, lo segundo que debemos recordar es que el testimonio del Espíritu Santo con respecto a este primer pacto es que era defectuoso. No es un hombre el que ha dicho esto, es el Espíritu Santo el que ha dicho que el primer pacto era defectuoso. Esto es lo que hemos visto en el versículo 7. Y lo que dijimos la semana pasada es que el autor quiere decir que habían fallas. Habían faltas en ese primer pacto. Era un pacto que estaba manchado. Habían defectos en él. Y tenía faltas, como dijimos, no por el pacto en sí. Obedecer a Dios, obedecer la ley es bueno. El pacto no era lo que era, estaba malo. Lo malo que tenía ese primer pacto es que era un pacto condicional. Un pacto condicional. Y esto es sumamente importante que lo tengamos claro. La evidencia bíblica, y esto lo vimos la semana pasada, y como veremos en un momento, es que se trataba de un pacto condicional de obras. Es decir, para que Israel, la descendencia de Abraham, pudiera disfrutar de todas las bendiciones que estaban adjuntadas a ese pacto, a ese primer pacto que Dios había hecho con ellos, una tierra, una descendencia y un reino. Ellos debían obedecer a todas las estipulaciones y mandamientos que Dios les había dado en el pacto, ¿cierto? Cuando Dios le prometió a Abraham una descendencia, a la cual le daría la tierra, a la cual le daría reyes para que gobernaran a ese gran pueblo, y estableció ese pacto abrahámico, para que esas promesas pudieran ser disfrutadas por su descendencia, ellos debían obedecer las estipulaciones de ese pacto. En el pacto abrahámico debían obedecer la ley de la circuncisión, como vimos la semana pasada. Años más tarde, en el pacto mosaico, la descendencia de Abraham debía obedecer la ley mosaica, y no solo el decálogo. Ellos debían obedecer toda la ley ceremonial y toda la ley civil. Y en el pacto davídico, ya no el pueblo, sino el rey era el que debía obedecer, en lugar del pueblo, esa ley mosaica. Si el pueblo obedecía o si el rey obedecía por ellos, entonces Israel podía disfrutar de esas promesas. Pero si desobedecía, entonces caerían sobre él todas las maldiciones del pacto. En Deuteronomio capítulo 28, Dios le dice esto a Israel: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, noten las condiciones,
si oyereis, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyereis, de nuevo condicionalidad, la voz de Jehová tu Dios. Pero si desobedecían a la voz de Dios, Dios les dice más adelante en Deuteronomio 28:15, pero acontecerá, si no oyereis la voz de Jehová tu Dios, condicionalidad, si no oyereis, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y con 53 versículos, no con los 14 en los cuales Moisés describió las bendiciones que vendrían por la obediencia, con 53 versículos Moisés describe todas las maldiciones que vendrían sobre Israel y que llegaron a ellos por desobedecer el pacto. El defecto del primer pacto entonces estaba en que era, como dijimos, un pacto condicional de obras. Y era defectuoso porque era un pacto condicional entre Dios, un Dios santo, y un Israel carnal, un Israel natural, un Israel descendiente de Adán, por naturaleza. Y si era condicional, entonces, como leemos en Deuteronomio 28, era un pacto que podía ser quebrantado, ¿cierto? Y ese es el argumento del autor a los hebreos. Por eso era defectuoso, dice él, porque siendo condicional y dependiendo de la obediencia de un pueblo carnal, iba a ser quebrantado. El autor dice en los versículos 8 y 9, porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Por qué? ¿Por qué un nuevo pacto? No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El defecto era claramente la condicionalidad de este primer pacto, es decir, requerir de los hombres guardar los mandamientos que Dios les había dado en ese pacto. Si oyereis mi voz para guardar todos estos mandamientos y estatutos. Esa era la condición, obedecer. Y ese era especialmente entonces el defecto del pacto mosaico, porque requería la obediencia a la ley moral, ceremonial y civil que Dios le había dado a Israel, siendo ellos meramente un pueblo carnal. Por lo tanto, para gozar de esas promesas, eso sería imposible para ellos, siendo un pueblo carnal, físico nada más, descendientes por naturaleza de Adán. Dios le dio todas esas promesas. El testimonio de Salomón, el testimonio de todo el Antiguo Testamento es que Dios fue fiel a su promesa. Él le dio la gran descendencia a Abraham, le dio la tierra y le dio reyes. Pero ellos desobedecieron el pacto. Ellos no pudieron gozar de esas bendiciones por su desobediencia. Y fue quebrantado. Eso fue lo que ocurrió. Ese pacto, hermanos, no le sirvió de nada a Israel porque ellos no permanecieron en el pacto. Y no podían hacerlo por causa de su incapacidad espiritual, por la dureza y la incircuncisión de su corazón. Por eso fue que no pudieron permanecer en el pacto. Todo el testimonio del Antiguo Testamento es que todo Israel, desde sus sacerdotes, sus líderes, sus reyes, todo el pueblo desobedeció el pacto antiguo. De una u otra manera ellos habían desobedecido la ley que Dios les había dado a ellos. Y por lo tanto dice el autor que Dios les dijo, y yo me desentendí de ellos. Literalmente Él los desconsideró, los dejó de cuidar, no más. Así como ellos hicieron con el pacto que habían hecho con Dios en Éxodo 19, donde le dijeron, juramos que vamos a hacer todo esto que Dios ha dicho. Así como ellos hicieron con ese pacto y se desentendieron de ese pacto, así mismo hizo Dios con ellos. Porque Israel se había desentendido de aquel primer pacto, Dios se desentendió de ellos. Tercero, es importantísimo también en nuestro estudio de este capítulo
que tengamos presente a lo largo de esto que el primer pacto al cual se refiere el autor va mucho más allá del pacto mosaico. Incluye mucho más que este pacto. En el capítulo 9, como vamos a ver en las próximas semanas, el autor va a comparar todas las ordenanzas del culto mosaico, del culto del antiguo pacto, con las excelencias y las perfecciones del nuevo pacto. Él se refiere a todo el pacto mosaico. Sin embargo, esto ocurre porque cuando el Nuevo Testamento, como dijimos la semana pasada, se refiere al pacto antiguo, su referencia primaria es el pacto mosaico. ¿Por qué? Porque es el pacto antiguo o el pacto con Israel más elaborado. Es el pacto condicional entre Dios e Israel más elaborado. Pero hermanos, sería un error pensar, y este es el error que nosotros vemos en nuestros hermanos presbiterianos, porque ellos ven que el autor a los hebreos solo se está refiriendo como ese pacto defectuoso al pacto mosaico. Muchos presbiterianos afirman con nosotros que el pacto mosaico era condicional. Hay unos que no, pero la gran mayoría afirma con nosotros que el pacto mosaico era condicional. Pero se rehúsan a pensar y a entender el pacto abrahámico como un pacto condicional también. Para ellos el pacto abrahámico es el pacto de gracia, un pacto incondicional. De hecho, eso es lo que ellos ven. Ellos entienden el pacto abrahámico como el mismo pacto de gracia. Y por lo tanto, el pacto que era defectuoso, según ellos, era el pacto mosaico, no el pacto abrahámico. Pero como vimos la semana pasada, para el autor a los hebreos, así como para Jesús y para Pablo también, el primer pacto contenía mucho más que el pacto mosaico. Habiendo leído nosotros Hebreos 9:15, como vimos la semana pasada, el autor afirma que Cristo murió para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto. ¿Quiso decir el autor que Cristo murió solo para remitir los pecados de aquellos que estaban en el pacto mosaico nada más? O como nos preguntamos la semana pasada, ¿estuvo Abraham en ese primer pacto? ¿Fueron los pecados de Abraham perdonados por Cristo precisamente porque él estaba en el primer pacto? ¿O Abel? ¿Fueron los pecados de Abel perdonados porque él estaba en el primer pacto? Para el autor de los hebreos, el primer pacto incluía todo el trato de Dios desde la caída de Adán hasta la venida de Jesucristo. Pero específicamente el primer pacto incluye el pacto abrahámico, mosaico y davídico. Ese pacto condicional hecho por Dios con Israel. Estos tres pactos forman el primer pacto. Y eso es lo que el autor describe aquí como un pacto defectuoso. El autor habla en Hebreos capítulo 11 de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham. Y para el autor, todos ellos fueron incluidos por su fe en el Señor Jesucristo dentro del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque la lógica del autor es que ellos estaban en el primer pacto. Ellos fueron incluidos por fe dentro del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ellos estaban dentro de un pacto defectuoso. Y por su fe fueron incluidos dentro del nuevo pacto. Entonces no estamos haciendo aquí una mala interpretación del texto, ni estamos poniendo cosas en la mente del autor. Estamos tratando de explicar lo que el autor dice aquí, en toda su epístola, afirmando que esos tres pactos con Israel forman el pacto antiguo, el primer pacto. Y era un pacto para el autor defectuoso. Estos judíos en Roma que se habían convertido al cristianismo necesitaban entender estas cosas: que ser descendientes de Abraham, circuncidados al 8º día, ser parte del pueblo de Israel, no les servía a ellos de nada. Eso es lo que ellos debían entender. Esos pactos que Dios hizo con la descendencia natural de Abraham no les servían de nada porque era un pacto defectuoso.
los condenaba a muerte a todos los hombres, a todos los israelitas. Lo que debían entender era que lo que les hacía tener a ellos esperanza, ahora como cristianos, era que tenían a un mejor mediador mediando un mejor pacto, del cual ellos habían sido hechos partes por su fe en el Señor Jesucristo, así como lo fue Abel, Enoc, Noé y Abraham. Esa es su esperanza. Por fe ustedes fueron incluidos dentro de un nuevo y mejor pacto, como lo fueron Noé, Enoc, Abel y Abraham. Por último, debemos recordar también que este primer pacto, a pesar de ser un pacto condicional de obras, no era el pacto de obras. El pacto de obras fue hecho con Adán y prometía la vida eterna a Adán si lo obedecía. El pacto antiguo, este primer pacto, era un pacto de obras, pero no era el pacto de obras. No prometía ni la vida eterna, ni podía darle la vida eterna, porque era un pacto hecho con un pueblo carnal, caído, pecador. Entonces no podía hacer el pacto de obras, sino que, como dijimos la semana pasada, era nada más la reformulación o la renovación del pacto de obras. Y el propósito de esto lo vamos a ver al final del sermón. ¿Por qué fue que Dios hizo ese primer pacto condicional de obras con Israel? Ahora, segundo, ¿qué quiere decir el autor cuando usa el término mejor para referirse a este nuevo y segundo pacto? ¿Qué es lo que quiere decir el autor? En las semanas que siguen vamos a estudiar más a fondo este nuevo pacto, pero lo que deseo hacer esta noche es simplemente responder estas preguntas. ¿Es este nuevo pacto una renovación o una expansión nada más del primer pacto? ¿Es una renovación del pacto antiguo? ¿O es quizás una mejora de ese primer pacto? ¿O es la continuación de ese pacto antiguo? ¿Es este nuevo pacto eso? Porque como respondamos a estas preguntas, va a definir lo que somos. Es por eso que hace unas semanas yo les dije que este capítulo no es solo uno de los más importantes en la Escritura, sino es uno de los más importantes para nosotros como bautistas reformados. Porque es lo que nos hace ser lo que somos. Bautistas reformados, con una teología federal y una eclesiología muy distinta a la de nuestros hermanos presbiterianos. Y una de las razones por las que somos bautistas reformados es porque respondemos a estas preguntas, creo yo, de una manera más consistente. Pero entonces notemos el argumento del autor en los versículos 6 al 9. Volvamos a leer estos versículos y notemos el argumento del autor acerca de este pacto, este segundo pacto, comparándolo con el primero. Dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, es decir, que es un pacto defectuoso, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Es entonces, de nuevo, pregunto, es entonces el nuevo pacto una renovación o una expansión de este primer pacto? ¿O es quizás su continuación? La confesión de fe de Westminster, que es la confesión de fe de nuestros hermanos reformados, hablando del pacto de gracia en el capítulo 7, dice lo siguiente: este pacto, es decir, el pacto de gracia, que no es otra cosa que el pacto de la redención, como vimos cuando vimos la clase de nuestro federalismo al principio de año. Ese pacto de gracia, que es el pacto de la redención hecho en la eternidad, ahora en el tiempo y el espacio. ¿Ok? Este pacto de gracia era ministrado de un modo diferente en el tiempo de la ley y en el del evangelio, dice la confesión de los presbiterianos.
Bajo la ley se ministraba por promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión, el cordero pascal y otros tipos y ordenanzas entregados al pueblo judío. Pero ahora, bajo el Evangelio, cuando Cristo, la sustancia, fue manifestado, las ordenanzas por las cuales se ministra este pacto, o sea, el mismo pacto de gracia, son la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos del bautismo y de la cena del Señor, y aun cuando son menos en número y ministradas con más sencillez y menos gloria exterior, sin embargo, en ellas el pacto se muestra a todas las naciones, hacia los judíos como a los gentiles, con más plenitud, evidencia y eficacia espiritual. Esa es la diferencia entre el nuevo pacto y el pacto antiguo. Que ahora ese pacto de gracia en el nuevo pacto es más grande, porque ahora tiene más eficacia, dicen ellos, más evidencia, más plenitud, nada más. Y se le llama el Nuevo Testamento. Con todo, no hay dos pactos de gracia diferentes en sustancia, sino uno y el mismo bajo diversas administraciones. Es decir, lo que caracteriza la teología federal de nuestros hermanos presbiterianos es el énfasis en la unidad y la continuidad del pacto de gracia. Para ellos el pacto abrahámico, el pacto mosaico y el pacto davídico son simplemente diferentes administraciones del mismo y único pacto de gracia. Estos pactos, según esta teología presbiteriana, junto con este nuevo pacto del que habla el autor de los Hebreos, eran sustancialmente el mismo pacto, solo que administrado en diferentes maneras en la historia. Pero eran sustancialmente el mismo pacto de gracia. Las diferencias entonces para nuestros hermanos presbiterianos entre estos dos pactos eran nada más circunstanciales, externas, cosas externas, las ordenanzas, etc. Pero en su esencia, en su sustancia eran el mismo pacto. Noten que eso es lo que dice su confesión. El pacto de gracia era el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, bajo la ley y bajo el Evangelio. La única diferencia, como dije, es que para ellos quizás el nuevo pacto es más pleno, más evidente y más eficaz espiritualmente que el primer pacto. Pero son el mismo pacto. Ahora, la pregunta que debemos hacernos nosotros es esto. ¿Es esto lo que dice el autor de los Hebreos? ¿Es esto lo que dice el autor de los Hebreos en Hebreos capítulo 8 cuando habla del primer pacto y del segundo pacto? ¿Es esto lo que afirma él, inspirado por el Espíritu Santo? ¿Qué dice el autor de estos pactos? ¿Dice él que son sustancialmente idénticos? ¿Dice él que el nuevo pacto es una continuación del primer pacto? ¿Dice él que el nuevo pacto es simplemente un primer pacto mejorado? Noten que por el contrario, todo el argumento del autor está en la diferencia que existe en ambos pactos, entre ambos pactos. El primer argumento del autor es que el primer pacto era inferior al segundo porque el sumo sacerdote del primero era inferior al sumo sacerdote del segundo pacto. Quien servía en el primer pacto era inferior a quien sirve en el nuevo pacto y por lo tanto el primer pacto es inferior y diferente al segundo. El segundo argumento del autor es que el primer pacto era defectuoso. Por lo tanto, fue necesario un segundo y nuevo pacto. Uno que no tuviera esos defectos que caracterizaron al primer pacto. Es por eso que el autor dice en el versículo 9 que este nuevo pacto es uno, no como el pacto que hice con sus padres. Este nuevo y segundo pacto no es como el primer pacto. Vemos ahí continuidad. Está hablando el autor de una continuidad entre ambos pactos. No, él está diciendo que este segundo pacto no es como el primero. Y ahí es donde vemos el principal argumento del autor. Este segundo pacto no es como el primero, es mucho mejor. Ese es su argumento. Es el principal argumento del autor para confirmar la fe de estos hermanos,
que el pacto en el que ellos se encontraban era mucho mejor que el pacto en el que se encontraban sus contemporáneos judíos, y al que habían vuelto los apóstatas que ellos conocieron. El uso que el autor le da a ese término en el original es sumamente importante, hermanos. ¿Qué quiere decir entonces el autor cuando afirma que este segundo pacto es mejor que el primero? ¿Acaso está utilizando ese término como quien compara un iPhone con un Samsung? Diciendo que el iPhone es mejor que el Samsung. ¿Acaso está diciendo el autor que la diferencia, que el segundo pacto es mejor que el primero, como un Ferrari es mejor que un Fiat? Y uso esa ilustración porque yo sé que nadie se me va a resentir aquí porque nadie tiene Fiat. ¿Es eso lo que quiere decir el autor cuando usa ese término mejor? Porque al final, en ambas comparaciones, los dos son o teléfonos inteligentes o carros. Sustancialmente la misma cosa. Tienen sus diferencias, pero en sustancia, en su esencia, siguen siendo lo mismo. Es eso lo que dice el autor cuando usa el término mejor. O quizás el autor está usando ese término como quien compara un diamante con una zirconia. El diamante y la zirconia se parecen mucho, ¿cierto? Pero sustancialmente son muy diferentes. Se parecen, pero en su esencia el diamante y la zirconia son muy diferentes. Porque el diamante es muchísimo más valioso que la zirconia. El diamante es cualitativamente, sustancialmente mejor que la zirconia. Para poder entonces averiguar qué es lo que el autor a estos hermanos quiere decir con ese término mejor, si es como comparando dos teléfonos o comparando un diamante con una zirconia, debemos entonces estudiar el uso que el autor le da a ese término a lo largo de la epístola. Esta serie en Hebreos, recuerdan, la titulé hace un año, Jesús es mejor. Y la razón de esto fue el gran número de veces que el autor usa ese término a lo largo de la epístola. Todo en Cristo, es el argumento del autor, es mejor. Todo en Cristo es mejor. Inclusive el nuevo y segundo pacto. Ahora, ¿cómo entendemos este término? Bueno, el primer uso de ese término en esta carta lo encontramos en Hebreos capítulo 1, versículo 4. Hebreos 1, 4. En donde el autor dice lo siguiente, hablando de Cristo: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ese término que en nuestra versión se traduce como superior, es el mismo término que el autor usa en Hebreos 8:6, mejor. Es por eso que la Biblia de las Américas traduce Hebreos 1:4 así: siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Jesús, dice el autor, es mucho mejor que los ángeles. Ahora, ¿está diciendo el autor a los hebreos que Jesús es mejor que los ángeles, como un Ferrari es mejor que un Fiat? ¿Es Jesús mejor que ellos, pero sustancialmente sigue siendo un ángel? ¿Es eso lo que está diciendo el autor en Hebreos 1:4? No. Lo que le afirma el autor es que Jesús es mejor que los ángeles porque Él es sustancialmente, en su esencia, muchísimo mejor que los ángeles. Él es el Hijo de Dios. Por eso es mejor. No es como el Ferrari y el Fiat, es como el diamante y la zirconia. Sustancialmente distintos. Y mucho más valioso Jesús que los ángeles. En Hebreos 6:9. El autor vuelve a usar el término para argumentar que en cuanto vosotros, les dice: oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. El autor está contrastando cosas que acompañan a la salvación, lo cual las hace mejores,
con cosas que no acompañan a la salvación y que por lo tanto son inferiores. El punto del autor es que sustancialmente o cualitativamente aquellas cosas que acompañan a la salvación son mejores que las que no acompañan a la salvación. Sustancialmente, en su esencia. También en Hebreos 11:16, el autor vuelve a usar ese término para hablar de la patria que anhelaron los patriarcas de Israel. Y él dice ahí, pero anhelaban una mejor patria, esto es, celestial. ¿Es que acaso el autor estaba diciendo que la patria celestial era sustancialmente idéntica a la terrenal? Era Canaán, idéntica a la tierra celestial. ¿Es eso lo que dice el autor? ¿Es la tierra celestial mejor que la terrenal solo porque le cabe más gente? ¿Eso es lo que la hace mejor? ¿O es la patria celestial diferente y mejor que la terrenal porque en su esencia es mejor? En su sustancia es mejor. Ese es el término que usa el autor cuando habla también de mejores sacrificios, de mejores promesas y de un mejor pacto. ¿Por qué dice el autor que el nuevo pacto es mejor? Acabamos de averiguar cuál es el uso que el autor hace de ese término mejor. No es como un Ferrari y un Fiat, no es como un iPhone y un Samsung. Es como un diamante y una zirconia. Se parecen, pero sustancialmente son muy diferentes. El primer pacto y el segundo pacto son pactos divinos, hechos por Dios, pero en su esencia son muy diferentes. Y es lo que hace el segundo pacto muchísimo mejor que el primero. Y eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas. Por eso el autor dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El punto que deseo que entendamos es que el uso que el autor le da a ese término mejor a lo largo de su carta y su argumento al contrastar ambos pactos implicaba que este segundo pacto es mejor porque es sustancialmente distinto al primero. Eso es el argumento del autor. Es por eso que nosotros, como bautistas reformados, entendiendo el pacto a la luz de Hebreos 8 y a la luz del Nuevo Testamento, no creemos que el antiguo pacto sea una continuación. Que el nuevo pacto sea una continuación del antiguo. Ni tampoco creemos que el primer pacto sea el pacto de gracia. El primer pacto había gracia, pero no era el pacto de gracia. El pacto de gracia, como vamos a ver la próxima semana, es el nuevo pacto. El pacto abrahámico, ni el pacto mosaico, ni el pacto davídico eran el pacto de gracia, ni eran sustancialmente ese pacto. Eran pactos condicionales por obras con Israel, con la descendencia de Abraham. Tan diferentes son el primero y el segundo que uno fue abrogado. No es eso lo que dice el autor aquí en estos versículos. Uno fue abrogado, quitado. Y el otro lo califica el autor en Hebreos 13:20 como eterno. Tan sustancialmente distintos son que uno es quebrantable, fue abrogado, y el otro es eterno. John Owen, hablando del nuevo pacto, dijo lo siguiente: no es ni una renovación de aquel pacto, del pacto antiguo, ni una reforma de él, sino de otra completa naturaleza, por cuya introducción y establecimiento aquel otro debía ser abolido, abrogado y echado fuera, con toda su adoración y servicio que le eran particulares a él. Y escuchen esto:
Y esto fue de aquello de lo que el apóstol principalmente quiso probar y convencer a estos hebreos. Que el nuevo pacto es diferente al primero. Y por lo tanto aquel debía ser abolido y echado fuera. Eso es lo que estos hermanos debían entender. Que el nuevo pacto en el cual ellos estaban era muchísimo mejor. Como les dije la otra semana, vamos a ver la esencia de esas diferencias entre el nuevo pacto y el primer pacto. Tercer punto, ya para ir concluyendo, ¿cuál fue entonces el propósito del primer pacto? Es decir, si había la necesidad de un nuevo pacto, ¿para qué Dios hizo el primer pacto con Israel? Al final de su vida, Josué confronta al pueblo de Israel y le ruega esto, que teman y que sirvan a Jehová. El pueblo se reúne todo junto y le responden a Josué así: nosotros pues también, como usted ha dicho que usted va a hacer, también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Josué? No podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Josué sabía que Israel no podría servir a Dios y no podría cumplir el pacto que Dios había hecho con ellos. Él estaba seguro de esto porque él sabía que los israelitas eran rebeldes, pecadores, y por lo tanto iban a quebrantar el pacto que había sido hecho con un Dios santo y celoso. Ahora, hermanos, nosotros creemos realmente que Dios no sabía la condición en la que estaba Israel. Creemos nosotros que Dios no sabía que Israel era incapaz de cumplir el primer pacto. Dios sabía precisamente cuál era el estado del corazón de la descendencia de Abraham. Él mira nuestros corazones y Él sabe lo que en ellos hay. Así como sabía lo que había en los corazones de los israelitas. Ellos eran incapaces de cumplir su parte del pacto. La pregunta es entonces, ¿por qué hizo Dios entonces este pacto con ellos? Si Él sabía que era imposible para Israel cumplir ese primer pacto, ¿con qué fin hizo ese primer pacto? Si iba a haber uno nuevo, uno segundo, ¿para qué hacer el primero? Bueno, el autor de los Hebreos afirma que todo el antiguo pacto, sus sacrificios, sus ordenanzas, sus estatutos, eran, dice él en Hebreos 8:5, figura y sombra de las cosas celestiales. Todo el pacto antiguo dado por Dios a Israel servía como figura y sombra de las cosas celestiales, de lo que habría de venir en Cristo Jesús. Hablando también del nuevo pacto que habría de venir. El primer pacto serviría como una sombra, como una figura del segundo pacto que habría de venir y ser establecido en Cristo Jesús. Pablo, por ejemplo, en Gálatas 4:9 le llamó al primer pacto los débiles y pobres rudimentos. A ese primer pacto querían volver los Gálatas, después de escuchar los judaizantes. Y Pablo dice, pero esos son los débiles y pobres rudimentos, ¿cómo van a volver ustedes a eso? Para Pablo, así como para el autor de los Hebreos, ellos les muestran a estas congregaciones que el primer pacto era un pacto de esclavitud y el nuevo pacto era el pacto de la libertad. ¿Cómo entonces se les ocurría volver al pacto antiguo? Dios, mis hermanos, tenía un propósito cuando hizo ese pacto condicional con Abraham y con su descendencia después de él. Él sabía que ellos eran un pueblo carnal, un pueblo pecador que no podría cumplir ese pacto. Pero se los dio por causa del nuevo y segundo pacto. Y se los dio con al menos 3 propósitos. Primero,
para preservar el linaje del Mesías y por lo tanto preservar el pacto de gracia que sería establecido en el nuevo pacto. Para preservar el linaje del Mesías y por lo tanto preservar el nuevo pacto, el pacto de gracia que vendría con él. Este Jesús, este sumo sacerdote de la iglesia, este mejor mediador, debía venir de Abraham, debía ser israelita y debía venir del linaje de David. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque eso fue lo que ocurrió. Nosotros leemos, entendemos la voluntad de Dios para atrás. Yo soy médico. ¿Por qué sé yo que la voluntad de Dios es que yo fuera médico? Porque soy médico, ¿cierto? Nosotros entendemos que el Mesías debía ser hijo de David, israelita e hijo de Abraham, porque eso fue lo que Dios hizo. El pacto antiguo fue hecho por Dios con Abraham y luego con Israel con el fin de que eso ocurriera, de que el Mesías cumpliera con esa genealogía. Dijo un pastor bautista reformado: el punto de la sucesión genealógica de Abraham no era establecer un principio perpetuo con el fin de incluir a la posteridad natural de todos los miembros del pacto, sino llevar a su principal posteridad, quien era, de acuerdo a esta interpretación, su única posteridad. Y esa única y principal posteridad de Abraham no era otro que el Señor Jesucristo. Eso fue lo que Pablo le dijo a los Gálatas. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. A Abraham y a Cristo le fueron hechas las promesas, no a la descendencia de Abraham. Es decir, Dios hizo el pacto con Abraham y luego con su descendencia en el monte Sinaí con el propósito de traer a Cristo. Además, el pacto antiguo garantizaba otra cosa: que la palabra de Dios, y más específicamente su ley, que había sido renovada, ese pacto de obras que era renovado ahora en el pacto antiguo, que esa ley fuera preservada. ¿Para qué? Para que el Mesías que había de venir la cumpliera en lugar de su pueblo. Para eso sirvió también el pacto antiguo, para asegurarse de que la palabra de Dios y su ley fuera preservada para que el Mesías la cumpliera toda en favor de nosotros. Segundo, el propósito del pacto antiguo fue para apuntar tipológicamente a Cristo. Todas las promesas dadas a la descendencia de Abraham en el pacto antiguo, la descendencia, la tierra de Canaán, el éxodo de Egipto, el rey, el tabernáculo y todo ese sistema sacerdotal y sacrificial, todo eso apuntaba a Cristo y al nuevo pacto. Para eso sirvió. Lo externo del pacto antiguo eran tipos de las cosas celestiales. Israel serviría como un microcosmos para que nosotros entendiéramos lo que Dios haría por su pueblo en Cristo Jesús. Así como Dios hizo con Israel, en el nuevo pacto Dios nos sacó de aquella tierra de la cual éramos esclavos, del pecado. Así como a Israel nos dio en el nuevo pacto una tierra celestial. Así como Israel, Dios nos dio al Rey, quien cumplió la ley en lugar nuestro para justificarnos. Todo eran tipos que apuntaban a Cristo, sombras y figuras para llevar las miradas de los hombres a Cristo. Tercer propósito: para encerrarlo todo bajo pecado, para que la única manera de obtener la herencia prometida en ese pacto fuera únicamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No por obras, sino por fe. Encerrarlo todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que adquirir esa herencia fuera por fe en el Señor Jesucristo y no por obras. Esa es la pregunta que contesta Pablo en su argumento a los Gálatas. Él les dice esto: entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Y qué responde? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador.
Y en el versículo 22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Todo el propósito de la ley fue traer luz sobre los pecados con el fin de condenarlos, con el fin de condenar el pecado, pero no para dejar a los hombres allí condenados, sino para que llevar sus miradas con fe al Señor Jesucristo, el único que los puede salvar. La ley fue dada, dice Pablo ahí mismo en los Gálatas, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley fue dada para servirle al pueblo de Dios como un ayo para llevarnos a Cristo y adquirir así entonces todas las bendiciones del nuevo pacto. Por lo tanto, dijo un pastor bautista reformado, el pacto antiguo fue para el pueblo de Israel un pacto figurativo, terrenal y condicional que los tendría que llevar a Cristo y así al nuevo pacto. Entonces, mis hermanos, lo que debemos tener claro es nuestra necesidad diaria de fijar nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Por medio de la fe debemos aferrarnos firmemente a aquel que es nuestra ancla, aquel que es el autor de nuestra fe. Por fe, hermanos, debemos correr a aquel que es nuestro apóstol. Por fe debemos descansar en aquel que nos dio el verdadero reposo que requieren y necesitan nuestras almas. Por fe debemos clamar a aquel gran sumo sacerdote que fue exaltado a los cielos y está sentado a la diestra de la majestad, intercediendo por nosotros. Por fe. Y por fe debemos gozarnos y llenarnos de agradecimiento por la sangre que derramó nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, para incorporarnos por medio de la fe en este segundo y mejor pacto. Agradecimiento y gozo. Eso es lo que debemos tener. Por eso es tan necesario exponernos nosotros en lo privado y en el culto público a la predicación de la palabra de Dios. Para no ser como estos hermanos en Roma, a los que le escribió el autor, que se habían hecho tardos para oír la palabra de Dios y eran bebés en la fe. Sino exponiéndonos a la palabra de Dios, ser recordados de todas las maravillas de nuestro Señor Jesucristo y de lo maravilloso que Él hizo en lugar nuestro, para estar recordados siempre, en cada momento del Evangelio. Es por eso que hoy vamos a celebrar también la Cena del Señor. No solo lo hemos escuchado, sino que también lo vamos a ver en la cena. Ese evangelio que necesitamos ser recordados día y noche, segundo tras segundo, minuto tras minuto. ¿Para qué? Para soportar, para luchar contra nuestra carne. Hermanos, caemos, ¿por qué? Porque quitamos nuestros ojos de Jesús. ¿Cómo los fijamos ahí? Vea el evangelio. Las persecuciones van a venir, hermanos. Tenemos trabajos hoy, pero dentro de unos años quizás seremos echados de ahí por causa de nuestra fe. ¿Y qué vamos a hacer? Sino aferrarnos con más fe al Señor Jesucristo. Pero si estamos olvidadizos del evangelio, en ese día, hermanos, nuestras vidas van a peligrar. Entonces necesitamos exponernos constantemente a la palabra de Dios, a su evangelio, porque lo que viene para el cristianismo no va a ser nada fácil. La lucha contra el pecado, la lucha contra Satanás, la lucha contra el mundo requiere de nosotros esto. ¿Nosotros, iglesia, lo vamos a hacer o no? Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por las promesas que encontramos en ella, por las verdades que tú nos declaras en ella. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro
mediador, nuestro sumo sacerdote, nuestro rey, nuestro apóstol, nuestro precursor, el autor de nuestra fe, nuestro Señor. Oh Padre, que vivamos vidas dignas del Evangelio, que vivamos vidas dignas de aquel llamamiento con el cual fuimos llamados. Padre, haznos valientes, haznos diligentes para poder soportar todo lo que viene y todo lo que ocurre el día de hoy en nuestras vidas. Te amamos. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos todo esto. Amén.